Ya hemos visto 25 papas de la Iglesia Católica, pontífices que desde Pedro lucharon contra muchas herejías mientras eran perseguidos por los crueles emperadores romanos. Anteriormente vimos a San Dionisio y quien lo sucedió a él en el papado fue San Félix I. Se sabe que nació en Roma en una fecha desconocida, pero se desconoce su vida antes de que ascendiera al papado. Sucedió a San Dionisio el 5 de enero del año 269. Al igual que los pontífices anteriores, tuvo que luchar contra herejías, en este caso con la que había comenzado Pablo de Samosata, quien fue excomulgado de la iglesia por San Dionisio, pero Pablo seguía enseñando erróneamente y atrayendo personas a su mal camino. Durante su papado se afirmó la divinidad y la humanidad de Jesucristo, es decir, que posee ambas naturalezas, algo contrario a las enseñanzas de muchos herejes, donde algunos enseñaban que Jesús solo poseía la naturaleza humana y otros decían que solo poseía la divina. Durante el papado de Félix se comenzó a sepultar a los mártires católicos debajo de los altares de las iglesias. Los emperadores romanos Galieno, Claudio II y Quintilo no fueron una amenaza para los cristianos, por lo que hubo una relativa paz por casi 15 años, hasta que el emperador Aureliano decidió volver a perseguir a todos los seguidores de Cristo, provocando el cruel martirio de San Félix I el 30 de diciembre del año 274 y posteriormente San Agapito, quien era un gran cristiano, tuvo el mismo destino. Quien sucedió en el papado a San Félix I fue San Eutiquiano. Eutiquiano nació en Luni, actual Italia, pero se desconoce en qué año fue y no se sabe nada más de su vida antes de tomar el puesto de San Pedro el 4 de enero del año 275. Durante su papado, se comenzó a hacer la bendición de la recolección de los campos, y como dato más destacado, se dejó de envolver los cuerpos de los mártires en una simple sábana blanca para ser envueltos en una túnica parecida a la de los emperadores romanos. Dicha túnica hoy en día es la que usan los diáconos en celebraciones y lleva por nombre dalmática. Los emperadores Tácito, Floriano, Probo, Caro, Carino y Numeriano no fueron crueles con los cristianos como otros emperadores anteriores o posteriores. Aunque sí hubo persecuciones, no era algo tan normal como ocurrió en los reinados de otros emperadores. Algunos relatos antiguos colocan a Eutiquiano como mártir, pero esto actualmente se encuentra en duda porque cuando murió el 7 de diciembre del año 283, aún no había ascendido al poder el emperador Diocleciano y hubo algunos años de relativa paz para los cristianos antes de su ascenso. Quien sucedió a Eutiquiano en el papado fue San Cayo. Originario de Dalmacia, actual Italia, se desconoce también, al igual que los anteriores, el año de su nacimiento. Este fue el último papa de la Iglesia Católica que murió antes de la cruel persecución a los cristianos comenzada por Diocleciano, quien también era su tío, y por eso se cree que se le permitió ejercer su pontificado sin persecución. San Cayo también era hermano de los mártires Claudio y Máximo. Cayo estableció que ningún hombre podía ser ordenado obispo sin antes pasar por los grados de hostiario, lector, acólito, exorcista, subdiácono, diácono y sacerdote. Se sabe que el Papa apoyó grandemente la educación, ayudando al desarrollo de escuelas importantes como la de Alejandría y de Antioquía. El Papa Cayo no fue perseguido por su tío, pero sufrió bastante durante su papado debido a hostilidades por parte de los romanos que no estaban de acuerdo con que el sobrino del emperador fuera la cabeza de una iglesia contraria a la de su imperio. Se desconoce cómo falleció, aunque algunos relatos mencionan que fue mártir. No se tiene la certeza de que sucediera así, aunque con los conflictos que tenía con romanos rebeldes, es posible que sí sucediera. San Cayo falleció el 22 de abril del año 296, y quien lo sucedió como obispo de Roma fue San Marcelino. San Marcelino era romano. Se desconoce cuándo nació y solo se sabe que era hijo de un romano llamado Proyecto. Ascendió el 30 de junio del año 296 al papado. Marcelino vivió la época en donde Diocleciano, persuadido por su César Galerio, comenzó la más brutal y sanguinaria persecución contra los cristianos, superando por mucho las de Valeriano, Nerón y Decio. Durante esta cruel persecución, se asesinaba a todo aquel que no rindiera culto a los dioses paganos romanos.
Se confiscó todos los terrenos de la Iglesia Católica y se destruyó cientos de textos importantes, así como muchos templos que habían sido erigidos en los últimos siglos. La mayoría de los santos mártires de Roma fueron torturados y asesinados durante el imperio de Diocleciano. Entre estos podemos destacar a San Jorge, Santa Lucía de Siracusa, San Pantaleón de Nicomedia, Santa Inés de Roma, San Vicente de Zaragoza y muchos más menos conocidos como los santos Ciriaco y Paula, Santa Leocadia de Toledo o Santa Dorotea. San Marcelino no solo sufrió por estas persecuciones al igual que toda la Iglesia Católica, sino que también tuvo que lidiar con algunas herejías como la de Donato, quien comenzó un cisma dentro de la Iglesia mediante sus enseñanzas que decían que ninguna persona que haya pecado en su vida puede tener un puesto dentro de la Iglesia, ya sea de sacerdote o cualquier otro cargo. También Donato, para ganar terreno y atraer fieles, comenzó a propagar información falsa del Papa, ya que decía que Marcelino había adorado a los dioses romanos y había hecho sacrificios de animales en su nombre. También que para salvar su vida dio a los romanos muchos textos cristianos para su destrucción. Esto se sabe que es falso, ya que muchos obispos estuvieron del lado del Papa desmintiendo tales afirmaciones de Donato, y uno de los más importantes que defiende al Papa Marcelino es San Agustín de Hipona. El 26 de abril del año 304 fue martirizado el Papa Marcelino junto a Claudio, Cirino y Antonino. Quien sucedió en el papado a Marcelino fue San Marcelo I. Luego del martirio de Marcelino, la Iglesia quedó sin su guía principal durante 4 años, más debido a las persecuciones del emperador Diocleciano. Elegir a un nuevo papa era difícil ante tal situación, la cual no cambió mucho luego de que el emperador Diocleciano abdicara en el año 305. Quien lo sucedió como emperador fue quien influyó en Diocleciano para ir contra los cristianos, el emperador Galerio. Dicho monarca continuó la persecución, aunque al haber ya martirizado a muchos cristianos, algunos habían negado su fe para sobrevivir y otros que se ocultaban o se fueron a otras tierras lejanas, la cantidad de martirizados disminuyó prácticamente. No fue hasta el año 308, entre los meses de mayo y junio, que se eligió al nuevo obispo de Roma, Marcelo I. Antiguos textos dicen que Marcelo había sido elegido como papa desde el año 306, aunque no se pudo realizar su ascenso al trono de Pedro hasta el año 308. Marcelo tuvo la difícil tarea de reconstruir a la Iglesia Católica desde los escombros y cenizas. Organizó santa e inteligentemente la Iglesia para que pudiera volver lo que fue antes de dichas persecuciones. Durante su papado prohibió la realización de concilios sin su permiso previo. El Papa, al igual que otros pontífices anteriores, permitió que regresaran a la Iglesia quienes negaron su fe para no ser martirizados, pero luego de hacer penitencia y demostrar verdadero arrepentimiento de sus pecados. Esto causó la molestia de quienes querían tomar sus cargos en el momento, por lo que comenzó una revuelta contra Marcelo, y lograron sacarlo de Roma a finales del año 308, lo que causó su fallecimiento el 16 de enero del año 309. Quien sucedió a Marcelo fue San Eusebio, pero eso lo veremos en el próximo video. Te agradecería si dejaras tu like, dejaras un comentario y te suscribieras si no estás suscrito. Comparte el video para que más personas conozcan todo por lo que han pasado los católicos a lo largo de los siglos y cómo aún luego de casi 2000 años sigue en pie la verdadera Iglesia de Jesucristo. Dios les bendiga.